La maestra Betancourt, vicepresidenta de la Red Mexicana de Conservatorios Saludables. Logística. Por favor, apague su micrófono a menos que se le invite a hablar. Utilice la función de chat para cualquier pregunta y comentario. Mantenga la cámara abierta durante el evento. Escoja libremente entre Speaker View o Gallery View. Este evento será grabado para fines de archivo. Alianza Internacional. La Red Mexicana de Conservatorios Saludables trabaja en alianza con Healthy Conservatoires del Reino Unido y con la Red Brasileña de Artistas Saludables, creando así una red internacional a través de la cual se promueven propuestas y actividades para fomentar la salud mental, emocional y física, tanto del alumnado como del profesorado, en el campo educativo y escénico a nivel mundial. Próximamente, la Red Suiza de Conservatorios Saludables. Detalles pronto. Agradecemos el apoyo de este evento a las instituciones como Red Brasileña de Artistas Saludables, Centro Cultural Olin Yolistli de la Ciudad de México, Centro de Estudios Musicales Universitarios Querétaro, Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla, Conservatorio de Música José Guadalupe Velázquez Querétaro, Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán, Conservatorio de Música de la Facultad de Artes, Universidad Nacional de Colombia, European Piano Teachers Association, EPTA, España, Asociación Mexicana de Psicología de la Música, AMEPSIM. Para unirte a la Red Mexicana de Conservatorios Saludables, llena el formulario localizado en la pestaña de Participa en nuestra página web www.conservatoriosaludables.com. Síguenos en Facebook y en YouTube. A continuación, damos la bienvenida a la doctora Marcela Linari Melfi. Ella es titulada superior por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, en las especialidades de piano, pedagogía y solfeo, y técnica de la música, máster en artes escénicas por la Universidad Rey Carlos Juan de Madrid. Juan Carlos de Madrid, máster en prevención de riesgos laborales por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, doctora por la Universidad de Granada dentro del programa de doctorado de Medicina y Salud Pública. Ha dado numerosos conciertos, siempre con gran acogida del público y de la crítica, en distintas ciudades de Argentina, Francia, Alemania y España, haciendo su debut a los 10 años de edad en Buenos Aires. Galardonada con el primer premio en el concurso internacional Claude Can de París. Ha impartido cursos y conferencias en distintas universidades, congresos nacionales e internacionales y conservatorios de España. Ha puesto resultados de sus investigaciones en el campo de la medicina musical, la educación postural para los músicos y la prevención de lesiones. En el campo de la pedagogía pianística, tiene una trayectoria de más de 38 años de enseñanza en distintos conservatorios profesionales y superiores de Andalucía y Madrid. Además, ha sido profesora del máster de biomecánica en técnica pianística en la SMAR, Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento. Asimismo, ha impartido clases magistrales sobre el miedo escénico, técnica pianística, higiene postural en el músico, actividad física para músicos o prevención de lesiones para instrumentistas en distintos conservatorios de España, Italia, Portugal y Colombia.
Desde el 2012 es fundadora y directora de Ergo Music, plataforma que se dedica a la investigación y formación y difusión de la educación postural, ergonomía y la prevención de lesiones de los músicos. Desde marzo del 2018 es vicepresidenta de EPTA España, Asociación Europea de Pianistas de Piano. Demos la bienvenida a la doctora Marcela Linares. Muchísimas gracias. Adelante. Bienvenidos a todos. Es un honor para mí poder estar hoy aquí compartiendo pues, un poco de conocimiento y un poco de experiencia. Paso ya a compartir la presentación entonces. ¿Sí? Sí, claro que sí. Si todos quieren nada más poner, perdón, bienvenida, doctora Marcela, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Paulina. Sandra, si gustan poner sus nombres en el chat y de qué organización o institución, si es el caso, nos visitan o de qué país nos visitan. Gracias. Adelante, doctora. Muchas gracias. Ay, minuto. Perdón. Se quedó al final. Aquí. Bueno, pues hoy vamos a compartir con todos vosotros, quiero compartir pues esta charla, conferencia, masterclass, como queráis llamarla. Cómo afrontar la práctica instrumental desde una perspectiva global, prevención y asesoramiento para una experiencia saludable. ¿Qué es ser instrumentista? ¿Es un trabajo? Vamos a empezar por ahí. Voy a empezar con unas cuantas preguntas. ¿Qué hay que hacer para ser músico? ¿Qué cree la gente que es ser músico? No sé si os ha pasado muchas veces que te dicen, ay, solo estudias música o vives de la música, como si fuéramos poco menos que artistas, no sé, de segunda o personas que estamos tocadas por el dedo divino o por las musas, como dice aquí. Y la gente de a pie no sabe que detrás de nuestro trabajo, de nuestra profesión, de nuestro estudio, hay mucho trabajo, mucho estudio. ¿Trabajar con un instrumento nos puede afectar la salud? Eso es lo que vamos a intentar hoy, esta tarde o esta mañana, descubrir. Pues, en principio vamos a ver un poquito la realidad del músico. El músico normalmente, según estudios, un 40% de todos los músicos empiezan a estudiar su instrumento a partir de los 6 años o incluso antes, más o menos. Hay gente que sí es verdad que empieza más tarde. Cuando se empieza a estudiar un instrumento, depende de qué instrumento, no siempre los instrumentos están adaptados a la talla de los niños, es decir, un piano no hay un piano pequeño como puede haber un violín, un violonchelo, una viola, que sí hay instrumentos adaptados y pequeños al tamaño de los niños. Pasa lo mismo con trompetas, con otros instrumentos. En estos instrumentos específicamente, no siempre el repertorio está ajustado a la anatomía del intérprete. Con lo cual, pongamos que desde que empezamos a estudiar un instrumento, con el paso del tiempo, hay un incremento obviamente de trabajo, de estudio, y el músico, sin haber llegado a la etapa de trabajar, haberse insertado en el mercado laboral, el músico ya es un trabajador, porque trabaja hace muchas horas de estudio en su instrumento, que implica un trabajo ya. Con lo cual, el músico es un trabajador con movimientos repetitivos, en posiciones estáticas. Muchas veces todo esto coincide con una etapa adolescente y primera juventud, de crecimiento y de muchos cambios físicos. Esto también implica muchas horas de práctica sin un adecuado descanso y altos índices de competitividad. Conforme vamos avanzando en nuestros estudios, la competitividad y el estrés aparecen en nuestras carreras. Con lo cual, esa realidad del músico no es tan rosita y a veces se puede convertir en algo más gris. ¿Es una experiencia saludable?
¿Vale? Empezamos con definiciones. Me voy a centrar ahora en las definiciones frías de lo que es la salud y el trabajo. Quiero que todos penséis que cuando hablo de trabajo, os hagáis una idea de vosotros mismos estudiando en vuestro instituto. Entonces, la Organización Mundial de la Salud define salud como un estado óptimo de bienestar físico, mental y social. Este último término fue incorporado más tarde, antes era solamente bienestar físico y mental. Ahora se ha demostrado que el bienestar social afecta positivamente a la salud. Entonces, tenemos que la salud es, por un lado, ausencia de enfermedad y por otro lado, bienestar físico, mental y social. Desde 1948, la Declaración de Derechos Humanos indicó que es un derecho, todo ser humano tiene derecho a la salud. Por lo tanto, cuando uno entra en el mercado laboral, cuando uno empieza a trabajar, en cada país, en todos los países hay unas leyes y están articuladas para que para que haya una protección de la salud de todos los trabajadores. La salud laboral es una especialidad dentro de, es definir lo que afecta el trabajo. Entonces, es una especialidad dentro de la prevención de riesgos laborales. Es un concepto que se acuña para poder atender a todas las necesidades que puede tener un trabajador desde el punto de vista de la salud. Entonces, se tiene una concepción integral de lo que es la salud laboral. Por un lado, lo que busca es prevenir los riesgos laborales, es decir, prevenir los daños que pueden producir el trabajo y promocionar la salud, es decir, actuar sobre los factores que afectan al trabajo y potenciar la salud del trabajador. Entonces, nosotros tenemos en nuestra mente, no sé si todos vosotros también, el hecho de que estudiamos, pero no es un trabajo. Y el estudiar en un instrumento, trabajar con un instrumento, ¿afecta a la salud? En principio, sí, pero no significa que sea una afección negativa. El trabajo también afecta positivamente, ¿vale? O sea, nosotros trabajamos con arte, nosotros trabajamos en el mundo de las ideas, con la creatividad, con una comunicación, o sea, claro que produce felicidad o bienestar, pero también puede producir problemas. Entonces, dentro de toda empresa tiene que haber un plan de prevención. Tienen que tener en función de la actividad que se hace. Y la vigilancia, dentro del plan de prevención hay un aspecto que se denomina vigilancia de la salud, que es ver en un colectivo qué es lo que le pasa a un trabajador, en nuestro caso músico, por qué le puede ocurrir si aparece un problema. Se analiza a qué riesgos está expuesto y se estudia y se analiza también cuál es específicamente su trabajo. Es decir, en nuestro campo todos somos instrumentistas, pero a lo mejor no es lo mismo un instrumentista de orquesta que se pasa todo el día estudiando, ensayando con la orquesta, por la noche conciertos, una vez por semana, 2 veces por semana, o es diferente la tarea de un profesor que también tiene que tocar en su clase, pero el requerimiento es distinto, es un trabajo diferente. Entonces, lo que se busca con la prevención es actuar siempre antes de que ocurra cualquier cosa y visibilizar los problemas. Nosotros estamos muy acostumbrados dentro de riesgos laborales. Cualquier empresa tiene su plan de riesgos, pero son riesgos como muy evidentes. Voy a poner ejemplos. Por ejemplo, un bombero. Un bombero tiene que tener determinado tipo de actuaciones, tiene que saber el comportamiento de fuego, por ejemplo, tiene que llevar un equipo de protección específico, que cuando dicen, bueno, pero eres músico, tú no tienes problema, porque a ti, lo más que te puede pasar, que es, si te rompe una silla donde estás sentado o te caigas de un escenario, no es lo normal, ¿no? Pero sí hay problemas dentro de los músicos. Además, desde los años 80 del siglo pasado empezó a ser un tabú el poder hablar de que si tenía un problema de dolor
brazo, en una mano, en el cuello, o si estaba perdiendo oído, o si tenía mal la vista, y son todas patologías que aparecen derivadas del trabajo propio del músico. Pero como la gente piensa, y las empresas piensan que somos personas tocadas por la mano divina, pues no piensan, no son conscientes ni tienen ese conocimiento para pensar que podemos tener determinados problemas como cualquier otro trabajador. Con lo cual, en el ámbito musical no existen métodos de evaluación de riesgos, que si lo hay para todo lo demás, y riesgos específicos de evaluación para músicos, para nada. Por ejemplo, hay algo que se puede acercar un poco, que puede ser la evaluación de movimientos repetitivos. Pero eso está pensado para gente que trabaja en una cadena de montaje, que hace el mismo movimiento durante 8 horas al día. Pero no está pensado para un movimiento repetitivo con los dedos, por ejemplo. En general, las patologías más frecuentes que podemos encontrar, y es como he organizado la charla de hoy, son patologías psicológicas, mentales, como ansiedad, depresión, insomnio, estrés, musculoesqueléticas, como síndrome de sobreesfuerzo, neuropatías, tendinitis, epicondilitis, síndrome de túnel carpiano, distonías focales en labios, padecimiento estreñimiento, en dedos, cervicalgias, lumbalgias. Y riesgos auditivos, como las hipoacusias, que es la pérdida de oído, y los acúfenos, que son pitidos. Fijaros aquí toda la cantidad de personas desde 1713 que ya empezaron a hablar de que había problemas con los movimientos auditivos. Carl Philipp Emanuel Bach también ya hablaba, y después hay un salto muy grande en los años 80, como os decía, se empieza a hacer investigaciones científicas realmente, y es a partir del año 2000 donde empieza a haber cada vez un volumen mayor de investigación con respecto. Entonces vamos a ir a los factores de riesgo generales que podemos ver. Pues hay factores intrínsecos que van a afectar en nuestra salud. Por ejemplo, la edad. No es lo mismo un joven de 20 años que un músico de 70. La edad, obviamente, hay un desgaste y va a afectar. La actividad física que hagamos y que hayamos hecho durante nuestra vida, qué hábitos corporales tenemos en relación a la música, cuál es nuestro estado psicológico, cuál es nuestro estado de salud en general y el género. Hay muchísimos estudios que determinan que las mujeres tienen un mayor índice de lesiones a nivel musculoesquelético que los hombres. Generalmente es se sabe que es por cuestiones hormonales. Y hay unos factores extrínsecos, es decir, fuera de nosotros, como pueden ser la técnica instrumental, los hábitos de estudio, los incrementos bruscos de tiempo a la hora de estudiar, cuál es la postura que necesitamos tocar en nuestro instrumento, el peso del instrumento al transportarlo. Pianista o un cantante no tenemos que transportar nada, pero a lo mejor una tuba, un cello, todos los demás sí los tenéis que transportar. Las exigencias del repertorio que hay que tocar y las demandas psicológicas de la interpretación. No es lo mismo prepararse para una clase con un maestro a prepararse para un examen de final de curso, para prepararse para un examen de final de carrera o para un concierto o un concurso. Entonces, vamos a hablar más específicamente de los riesgos esqueléticos y cómo enfrentarnos a ellos. Bueno, fijaros, esto es una foto real de un chico en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, en Atocha. Lleva su violonchelo y fijaros qué postura tiene. Es nada natural ni ergonómica. Y aquí tenemos el peso de los instrumentos. Fijaros, por ejemplo, un chelista, pues, aunque el chelo pesa 3 kilos y medio, pero normalmente con un estuche, 8 kilos y medio. Una viola, 6. Pero si nos vamos, por ejemplo, a una trompa, 5. A una tuba, 20 kilos. Y pesa 10 kilos en sí ya la tuba. Con lo cual hay que estar fuerte muscularmente para poder cargar ese peso. Otro factor de riesgo muy importante que hay entre los músicos es el concepto de no pain, no gain. Sin dolor no hay éxito.
en donde hay estudios que dicen que los músicos aguantamos durante 6 meses aproximadamente el dolor, antes de ir, un 45% de los músicos aguantamos el dolor antes de ir a un médico o a un fisio o antes de verbalizar que tenemos un problema, el que sea. Un factor de riesgo es el tamaño de las manos, sobre todo para pianistas. Ahora veréis un estudio, os voy a mostrar. Y aunque no es un músculo esquelético en sí, el estrés sí produce un bloqueo muscular, con lo cual eso produce alteraciones musculares. Con relación a lo del tamaño de las manos, este es un estudio que hice yo personalmente pianistas, en donde hicimos 2 grupos, uno de pianistas que sentían que tenían dolor cervical y pianistas que no tenían dolor cervical. Y vimos que todos aquellos pianistas que tenían dolor cervical tenían unas manos que no medían más de 18 centímetros, o sea, 18 centímetros o menos, en la distancia que se indica, que veis aquí en la mano. Porque se exige una mayor tensión y esa tensión hace que a nivel de cervicales se resienta. Es interesante. Las lesiones musculotendinosas de los miembros superiores en pianistas no las voy a leer porque a lo mejor ni siquiera sabéis lo que es. Estas son las que se suelen dar más comúnmente en pianistas, en percusionistas y en instrumentistas de cuerda azotada, instrumentistas de viento, de Kerbein, como ves. En los clarinetistas está el famoso pulgar del clarinetista. Y nos vamos a cómo tenemos, o sea, nuestra posición, cómo nos afecta a nivel musculoesquelético. Toquemos el instrumento que toquemos, tenemos que buscar siempre la posición más cómoda a la hora de tocar. Fijaros, este es un caso extremo, que es un pianista muy conocido, ya murió hace mucho, Glenn Gould. A Glenn Gould le gustaba tocar sentado muy abajo, pero tiene la espalda completamente encorvada, con los codos más abajo del piano. O sea, esto es lo que académicamente no se debería de hacer. Tocaba muy bien. Habría que ver cómo tenía su cuello y su espalda para tocar. Obviamente no se tienen que crear tensiones, son viñetas o dibujos algo graciosos, pero se debe buscar la posición más anatómica, sea el instrumento que sea el que toquemos. Y estas ya son fotos reales también de alumnos del Conservatorio de Atocha de Madrid, en donde vemos, por ejemplo, en este chico violinista, la exagerada curvatura lumbar que tiene, la hiperextensión en las rodillas al estudiar de pie. Esta chelista está sentada en una silla que tiende a llevar el peso hacia atrás, no es una silla ergonómica, pero fijaros qué tensión tiene. Estos instrumentos, al ser todos son instrumentos que no son composiciones regulares, sino son posiciones que bilateralmente no equilibradas. Siempre hay un hombro con una retracción mayor que otro. Fijaros aquí, este contrabaspista contrabasista normalmente está de pie, se vuelca sobre su instrumento, entonces aquí en el hombro, en el codo, tiene una mayor torsión. Aquí la violinista tiene una torsión muy grande en la muñeca. Esto no es una posición natural del cuerpo, pero claro, como somos violinistas, nos tenemos que adaptar a ella, lógicamente. Aquí vemos la rotación interna de hombro que se necesita a la hora de tocar un trabajo en una posición sentada. En instrumentistas de viento, percusión, igual, fijaros en esta curvatura exagerada, extrema del percusionista. El esfuerzo que se hace tanto en todos los instrumentos de viento, pero sobre todo en los más grandes, la trompa, la trompeta, fijaros, hay muchos problemas. Los instrumentistas de viento pueden tener lesiones serias y difíciles de recuperar en la cara. Yo os voy a contar de este flautista con un hombro distinto al otro a la hora de tocar, con una torsión también muy grande y con una tensión muy grande en las cervicales. Hay herramientas, afortunadamente, que sirven para
se han empezado a inventar para que sea el instrumento el que se adapte al cuerpo y no al revés, no nosotros al instrumento. Por ejemplo, esta flauta, la embocadura de esta flauta travesera, para no tener que tocar la travesera normalmente, o los apoyos para no soportar todo el peso del cuello, porque normalmente llevan un arnés, para tocar aquí, para apoyar el pulgar y que no sea que esté el peso más repartido, las almohadillas de los instrumentos de viento, o por ejemplo, para la guitarra, para tenerla más levantada en la posición de pierna. Si os dais cuenta, hay cosas que se empiezan a ver ya por suerte. Y sillas más ergonómicas, las orquestas ya por suerte suele haber este tipo de sillas, este tipo de apoyo para trabajos, o y por ejemplo las banquetas del piano que sean más elevadas de arriba, de atrás que de delante, los respaldos que apoyen, ¿vale? Tenéis ahí cosas. Entonces, ¿cuidan los músicos su cuerpo? Pues en las preguntas que hemos hecho, no tienen mucha conciencia, no consideran necesario calentar antes de tocar fuera del instrumento, es decir, no calentar solamente en el instrumento y con el instrumento, sino fuera, preparar nuestro cuerpo. No consideran necesarios realizar ejercicios de compensación y de estiramientos tras las horas de estudio, por ejemplo, realizar ejercicios de compensación. Esto es una caricatura, pero un trombón de varas, pues obviamente tiene este brazo derecho muchísimo más desarrollado que el izquierdo. Pues esta persona lo que tendría que hacer es desarrollar también el lado izquierdo para que no haya una descompensación posterior en la columna. Sí piensan que es necesario que les formen durante los años de formación académica en educación postural, pero la gente se va sobre todo a técnicas de relajación y no tanto a problemas físicos. Y todo esto, o sea, nos lleva a la conclusión de no cuidarse adecuadamente, según la actividad que se realiza como músico, implica un serio problema de salud laboral. Con lo cual, pues los músicos, en conclusión, no cuidan su cuerpo. ¿Cuáles son las señales de alarma a nivel musculoesquelético? Pues sensación de pesadez en los antebrazos, dolor y molestias cervicales, hombros, lumbares, dificultad para concentrarse, sensación de quemazón cuando duele el codo, sobre todo esto de aquí y alrededor del codo, no es fácil que se tenga una epicondilitis, que necesita un tratamiento y ya está, no pasa nada, o dificultad para concentrarse. Si los músicos nos pueden equiparar a deportistas de élite, los deportistas de élite sí tienen todo un equipo a su alrededor de fisioterapeutas especializados, de medicina deportiva, de psicólogos especializados, entrenadores personales. Hay investigación. Se investiga hasta, por ejemplo, qué material es más adecuado para un bañador para poder nadar lo más rápido posible. O sea, daros cuenta, o que una raqueta pese lo menos posible, o que se pueda pegar a la pelota fuerte. O sea, hay muchísimas personas que están alrededor de estas fuera de serie, de estos grandes deportistas, y a los músicos no se nos consideran deportistas. Pues sí somos deportistas de músculos pequeños, pero somos deportistas. Y nos vamos a los riesgos auditivos. Siguiente capítulo. Dentro del marco europeo, en 2008, la medicina laboral preventiva indica que el umbral superior no puede sobrepasar los 80 decibelios. Con picos de decibelios de hasta 135 y se mantiene que el umbral de dolor está en 120 decibelios. Para que os hagáis una idea, una conversación normal suele tener 60-65 decibelios. Bueno, en España hablamos más fuerte. No sé en México. Y aquí tenéis los picos máximos alcanzados con los distintos instrumentos de la orquesta. Fijaros que un bombo 135, un clarinete 110 decibelios,
un trombón 127, una viola 105, son picos. Esto es el menor sonido, el mayor y el intermedio, ¿vale? Los distintos percentiles. Entonces, los estudios indican que a nivel acústico, que la mayoría de los músicos estamos expuestos a niveles sonoros que están por encima de los 85 decibelios. Estos niveles son acumulativos. La exposición al ruido es acumulativa, es como la exposición a la radiación solar, es acumulativa. Y en el ámbito de los músicos no es posible eliminar este factor de riesgo, ruido. Hablamos de ruido, ya sé que nosotros no hacemos ruido, hacemos sonidos, pero tienen una intensidad en decibelios que se mide como si fuera ruido. Y no la podemos eliminar porque es la forma propia de nuestra profesión, o sea, es nuestra labor. Aquí tenemos los picos máximos alcanzados delante del director. Es un director de orquesta, puede estar más o menos entre 120 y 122. Los instrumentos de viento están entre 120 y 125. Hay estudios que se hicieron, hay dos estudios muy interesantes. Uno se realizó en la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, en la que quisieron estudiar el traumatismo acústico y estudiar las intensidades que emiten los distintos instrumentos. Y como resultados más llamativos, dijeron que salió que el 50% de los músicos presentan una pérdida auditiva en los 4.000 hercios, y esto supone más del doble de lo esperado para la Edad Media. Y que todas las intensidades están por encima de lo que establece la ley como riesgo para la audición. Y otro estudio realizado con 552 músicos jóvenes, con una media de 30 años, presentan una pérdida auditiva del 34%. Esto es un estudio del 2014 del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo de aquí de España. Como decía, el ruido es acumulativo. Entonces, ¿cuánto tiempo es necesario para recibir una dosis equivalente al valor superior de exposición que da lugar a una acción determinada, ¿no? Mirad, con 85 decibelios podemos estar 8 horas y podría ser, por ejemplo, un violín tocando piano. 95 decibelios podemos estar expuestos como máximo 45 minutos. Por ejemplo, en un bar, en un pub, se estén recogiendo vasos de una vajilla. 100 decibelios, 15 minutos, pues puestos de venta, en conciertos de música amplificada, en directo. 105 decibelios, no más de 5 minutos, es un piano tocando forte a 3 metros. 110 decibelios, menos de 2 minutos, un saxo tocando forte. Y menos de 30 segundos, 115 decibelios, un concierto de música pop o un concierto de música rock. Para que os deis cuenta que si viniera una persona a realizar una prevención de riesgos, un análisis de riesgos, pues se volverían locos viendo a lo que nos exponemos nosotros como músicos. Medidas preventivas para la audición. Por suerte las hay cada vez más. Como hemos dicho que no podemos eliminar el riesgo, que es el ruido o el sonido, tenemos que buscar formas de proteger. La más efectiva, y hay específicas para músicos, son los tapones, ¿vale? Eliminan decibelios y no eliminan calidad de audición. Claro, no podemos poner tapones si no oímos lo que estamos haciendo, el sonido que estamos sacando. Hay muchos tipos. Hay incluso tapones a medida que se hacen en óptica. También hay pantallas de plexiglas, que seguramente ya habéis visto en muchos sitios. Aquí tenéis más medidas de protección auditiva. Normalmente en las orquestas vemos estas pantallas o esta disposición unida a pantallas, ¿vale? Y la pantalla esta absorbente de 2 metros de altura se ha utilizado mucho, sobre todo en COVID, para dar clases durante el COVID. Y nos vamos a los riesgos psicológicos. Uno de los más patentes en nuestro ámbito es el miedo escénico. No me voy a extender en hablar de miedo escénico porque esto sería, bueno, muchos de los demás temas que os he estado contando son temas para desarrollar en cursos completos, ¿no? Pero bueno,
¿Cuáles son los síntomas del miedo escénico? Ansiedad, sudoración, sequedad de boca, temblor de manos, taquicardia, confusión, pensamientos negativos, miedo patológico. ¿Suena? ¿Por qué se da? Bueno, muy resumidamente, el miedo escénico es una actitud aprendida. ¿Esto qué significa? Mientras nosotros estamos formándonos, siempre tenemos esa sombra de hay que buscar una perfección, no nos podemos equivocar, tiene que salir todo perfecto, me tiene que salir bien, me están escuchando, tengo una presión por una situación, un examen, tiene que salir bien porque si no, no paso de curso. O tengo una mala experiencia y entonces he tenido una mala experiencia, me pasó que se me fue una audición, en una clase, y ya pienso que cada vez que voy a tocar me va a pasar lo mismo. Entonces eso produce una alteración del cortisol, una subida de cortisol, que es la hormona del estrés, y empezamos a tener toda esta serie de síntomas. Ya hablaré luego sobre el estrés, así que no os adelanto más. Es muy importante que entendamos lo que es el estrés. El estrés es, en realidad, es una manera que tiene el organismo a defenderse. Es decir, cuando vivíamos en las cavernas, a comernos, hay un mecanismo de defensa que tenemos, que es una subida de cortisol que hace que toda nuestra sangre se vaya a los músculos para poder salir corriendo, literalmente. Entonces, es un estrés puntual. O estoy cruzando una calle y sin querer veo que un coche lo mismo me viene y me va a atropellar. Pues automáticamente salta la respuesta automática de pegar un salto y salir, o del coche frenar. Es un pico de estrés. ¿Qué pasa cuando ese estrés se prolonga en el tiempo? El estrés prolongado en el tiempo nos va a afectar a nivel físico y a nivel mental. Por ejemplo, aquí tenéis estudios que dicen que el estrés bloquea la inteligencia, es decir, cuando uno está muy estresado de manera continuada en el tiempo, no somos capaces de tomar buenas decisiones. Cuando hay mucho estrés, cuando hay mucho cortisol en nuestro organismo, hay una bajada de la respuesta inmune. Y esto nos hace mucho más sensibles a poder tener una enfermedad, aunque se pueda manifestar una enfermedad. Pero ojo, es que esta enfermedad puede ser incluso hasta un cáncer. O sea, está ya súper estudiado desde hace muchísimo tiempo a nivel médico que el estrés es un gran problema y es un gran problema de nuestro siglo y de nuestro mundo. Bueno, lo que decía, el estrés debilita nuestro sistema. ¿Vale? Y luego el estrés produce otra cosa. El estrés produce una analgesia, es decir, nos quita el dolor. ¿Qué es lo que hace esto? Que cuando no sentimos dolor, estamos estresados, pero tampoco nos damos cuenta de que estamos estresados. Al estar estresados, no nos damos cuenta de ello. El estrés reduce la sensación del dolor y el dolor es otro mecanismo del organismo para decirnos y avisarnos de que hay algo que está mal. Imaginaros si uno va por la calle, te tuerces un tobillo, se te pone el tobillo hinchado y te duele. ¿Por qué se hincha? Pues precisamente para bloquear y proteger la lesión que se ha producido ahí. Esa es una inflamación puntual y es un momento de estrés para ese tobillo puntual que se resuelve de manera satisfactoria con determinado tipo de intervenciones. Pero imaginaros que no tenemos esa sensación de dolor. Si estamos tocando, a lo mejor podemos dejar de sentir que nos duele el cuello, podemos dejar de sentir que tenemos molestias en las lumbares. Entonces, claro, ¿eso qué pasa? Que como no sentimos que tenemos esas molestias, pues se agudizan y se agudizan los trastornos musculoesqueléticos que podrían haberse resuelto en la primera fase de la posible molestia sin llegar a una lesión.
Entonces, esto es un proceso súper interesante a nivel químico en el organismo y la verdad que es muy interesante, como os digo, pero tenéis que tener en cuenta que esto pasa durante toda la vida en todas las situaciones. Medidas preventivas para afrontar el estrés. Relax. Cuando te ven estresado, dicen, no te preocupes, no te estreses. Si total tienes un examen, no pasa nada. Vas a ir a este concurso, no te agobies y total, pero eso no nos sirve para nada. Es más, hay veces que habrá gente que incluso le ponga más nervioso. Como os decía al principio, la mentalidad del músico está relacionada con una carga de trabajo y asimilamos el dolor como algo nuevo. Para el estrés, el mejor antídoto, o uno de los antídotos muy buenos, es el ejercicio físico y la meditación. Entonces, si combinamos estas dos cosas, no solo vamos a bajar nuestros niveles de cortisol, sino que vamos a mejorar a nivel general nuestra salud. Es muy importante porque somos personas y necesitamos para poder realizar nuestro trabajo, que es ser músico, buena salud. Y como siendo músico podemos llegar a empeorar nuestra salud de distintas maneras, una de ellas con el estrés, con un exceso de estrés, pues debemos de buscar a nivel general y global de qué manera podemos solucionar ese estrés o modelarlo. Ejercicios como pilates, tai chi, yoga, mindfulness y ejercicio físico. Para el estrés también es bueno tener 3 hábitos muy importantes. Buenos hábitos alimenticios, no tomar comida, o sea, llevar una dieta lo más antiinflamatoria posible, no comer comida basura, no comer comidas preparadas, lo que nos dicen todos y que no siempre es fácil de hacer. Tener buenos hábitos en el uso de pantallas. No os podéis imaginar hasta qué punto, por ejemplo, si miramos el móvil antes de acostarnos o dormimos con el móvil en la mesilla de noche, el móvil está produciendo unas radiaciones que son nocivas y no nos permiten descansar. El sueño es el mayor antídoto para el estrés. El sueño lo que hace es resetear, es darle al botón de resetear durante toda la noche para poder volver a empezar al día siguiente con energía, con ganas de hacer cosas, con buena sensación física. Y los hábitos horarios. Esto en España es la verdad que muy complicado. Sé que en los demás países del mundo estos hábitos están más armonizados con los ciclos circadianos que se manifiestan en todos los mamíferos. Tenemos este ciclo de levantarnos y a cada hora, según qué hora, empieza a estar, estamos en un máximo de alerta, empezamos a segregar determinado tipo de hormonas para estar activos, el intestino se despierta, por ejemplo, a las 2:30 hay una máxima coordinación, entonces lo ideal sería, por ejemplo, estudiar un estado de alerta máximo a las 10, estudiar a las 10, pausar a las 12 para comer o a la 1 y a las 2:30 volver. En España estamos comiendo a las 2:30, o sea que eso aquí no lo llevamos muy de rajatabla, es diferente. Fijaros que cuando se empieza a segregar melatoninas es a partir de las 9 de la noche, con lo cual el trasnochar, que muchas veces incluso por nuestro trabajo, un músico de orquesta que está en una orquesta, por ejemplo, de un teatro, y no sé los horarios en México o en otros países, pero aquí la ópera empieza a las 8 de la tarde, acaba a las 10, 10 y pico. Los músicos hasta que llegan a su casa tardan en llegar y digamos que están ya en un horario circadiano que deberían de estar durmiendo cuando están en plena actividad, ¿no? Y vamos concluyendo ya, os voy a dar unas pequeñas pautas para una experiencia musical e instrumental lo más saludable posible. Bueno, pues necesitamos saber cómo estudiar. Esto nos lo dicen todos nuestros maestros a lo largo de nuestra vida, como
mientras nos formamos, ¿no? Hay que planificar en el tiempo. Es decir, si yo sé que si mi curso empieza en septiembre y yo sé que en junio voy a tener que hacer un examen, obviamente, y tengo que tener un repertorio de 10 obras, no puedo empezar a estudiar en mayo las 10 obras. O sea, eso, bueno, en ninguna carrera, pero a lo mejor en el colegio todavía te puedes estudiar el examen el día anterior. En un instrumento es imposible. Entonces hay que tener una planificación lógica y pausada, coherente con las obras que tenemos que estudiar. Tiene que haber pausas durante el estudio. Lo normal, recomendar los fisioterapistas, fisioterapeutas, son 10 minutos de descanso cada 50 minutos de estudio. Estudiar siempre primero, cuando estamos frescos, los pasajes de mayor dificultad de la obra que vamos a estudiar o de las obras. Siempre es pensar que es mucho mejor estudiar poco tiempo y que sea muy concentrado y de mucha calidad que mucho tiempo conteniendo la cabeza en otra cosa. Por ejemplo, yo a los niños pequeños que tienen un repertorio de obritas muy cortas, con los primeros cursos, pequeños o no pequeños, les digo, prefiero que estudies, en vez de estudiar media hora seguida, estudia 10 minutos cuando llegas del colegio. Te pones 10 minutos mientras mamá prepara la comida, te pone la comida en la mesa. Comes, haces tus deberes. ¿Estás cansado de hacer deberes? 10 minutos otra vez. Y después, antes de acostarte, otros 10 minutos. ¿Eso qué hace? Que esos 3 partes de 10 minutos, yo consigo que el niño o la niña me haya estudiado 30 minutos de máxima concentración partido en 3 partes. Es verdad que si hubiera estudiado la media hora seguida, a los 15 minutos ya no estaba con la misma concentración. ¿Qué decir cuando ya son alumnos mayores, alumnos de grados superiores o ya profesionales? Pues está demostrado que la atención máxima en una persona que no es músico suele estar en los 45 minutos. En los músicos puede estar más, porque desarrollamos muchas más conexiones neuronales. Entonces, pues, pero eso, no más de 50 minutos está bien para esto. Y luego tiene que ser una práctica, lo que estaba diciendo, muy consciente y muy concentrada, es decir, estudiar con cabeza en el sentido de estudiar analizando armónicamente, analizando la forma musical. Eso ayuda a la hora de estudiar y no es leer notas. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues está demostrado y se dice que la excelencia en una profesión son 10 años o 10.000 horas. Lógicamente va a depender del instrumento y del repertorio. ¿Por qué digo lo del instrumento? Un cantante no puede estar cantando 3 horas seguidas sin descansar. Un instrumentista de viento le va a pasar lo mismo, no solo por la cuestión respiratoria, sino por la cuestión de boquilla, de labios y del cansancio muscular de la cara, que son músculos muy finitos y muy delicados. ¿Qué pasa? En un pianista, un violinista, un chelista, a lo mejor nos podemos tirar 3 horas seguidas, 4 horas seguidas tocando. Eso es una auténtica barbaridad, que no nos lleva a ninguna parte, lo único que hace es deteriorar nuestra salud. Si estudiamos solamente con los dedos, teniendo la cabeza en otra cosa, vamos a necesitar todas las horas del mundo. Si estudiamos con la cabeza, como os decía antes, pues con 2 horas está bien. Depende del nivel también. O sea, cuando tenemos un volumen de repertorio muy grande, obviamente 2 horas se nos hace corto. Pero esas palizas, no sé vosotros, pero cuando yo estudiaba, decían, ¡ay, he estudiado 8 horas! Hoy he estudiado... Acabas que no eres persona estudiando 8 horas. ¿Que hay veces que a lo mejor es necesario hacerlo? Sí, pero siempre con un cuidado. Con un mimo mayor aún y una mayor atención en cómo estamos las demás horas del día y qué es lo que hacemos, porque si estamos estudiando las horas que sean y luego nos sentamos en el sofá todos repachingados o nos ponemos con el móvil, pues ese descanso no es un descanso para nuestro cuerpo, ¿vale? Y Rubinstein, Horowitz, grandísimos pianistas,
decían que no estudiaban más de 4 horas al día. Eso es lo que normalmente dicen los instrumentistas cuando ya llegan a un nivel de excelencia total. ¿Vale? ¿Cómo sería entonces una pauta de estudio? Pues tener un entrenamiento físico, un calentamiento fuera del piano, o del instrumento, perdonad, un estudio de 50 minutos, una pausa de 10. En esta pausa de 10, ¿qué es lo que hay que hacer? Moverse, beber agua, estar muy bien hidratados para que nuestros músculos funcionen bien, nuestro cerebro funcione bien. Volver a caminar, dar un paseo, volver a otro módulo de estudio y así iríamos repitiendo según las necesidades de estudio que tenemos. Estudio 50 minutos, pausa de 10, estudio 50, pausa de 10, etc. Y al terminar, estiramientos fuera del instrumento. ¿Cómo se podría abordar la salud para los músicos? Pues habría que abordarla desde una manera multidisciplinar, teniendo muchísimo cuidado con el intrusismo profesional que existe hoy en día. ¿Por qué digo esto? Porque hoy un psicólogo que ha tratado a X cantidad de músicos dice, ya soy psicólogo especialista en música. O un médico que ha tratado a muchos músicos dice lo mismo, yo ya soy médico del arte, médico de músicos. O un fisioterapeuta pasa lo mismo. Lo ideal es que o bien haya especialidad de medicina del arte, que en algunos países la hay, como por ejemplo en Finlandia, en Francia también la hay, en Estados Unidos también hay medicina del arte, fisioterapeutas que sean músicos, psicólogos que sean músicos. ¿Por qué? Porque solamente un músico, el que ha practicado un instrumento de manera lo más profesional posible, es el que va a saber entender perfectamente por lo que pasa, por las fases que puede pasar, por las que puede pasar un músico. Y podemos pensar y podemos establecer, lo hago en los cursos, las actividades físicas más específicas o más ideales para cada instrumento. Pero en general, la Organización Mundial de la Salud, a partir del COVID en el 2020, determinó que en adultos habría que hacer de 150 a 300 minutos por semana de actividad de intensidad aeróbica, de intensidad de moderada a vigorosa, incluidas personas que tengan discapacidades o personas que tengan enfermedades crónicas. Es decir, no por estar enfermo se puede dejar de hacer actividad física. Actividad física no es deporte de alta intensidad, no es deporte de élite, es actividad física. Es decir, yo voy a la compra, llevo mi carrito y eso me implica ya una actividad física. O tengo un bebé y empujo el carrito del bebé, eso es una actividad física. O salgo a caminar, también es nadar, es correr, es bailar, es pedalear. O sea, hay mucha actividad física de tipo aeróbico. En niños y en adolescentes, 60 minutos por día, es decir, 1 hora por día. Yo quisiera, no sé, en México, aquí en España, os aseguro que es rarísimo que un niño o que un adolescente haga 1 hora de deporte, de ejercicio al día. No lo hace. Entonces, bueno, ejercicios aeróbicos es todo lo cardio, por así decirlo, y los anaeróbicos es el entrenamiento de fuerza. La combinación de ambos es lo ideal. La actividad física, ¿por qué es tan importante? Porque previene y ayuda a manejar cardiopatías, diabetes tipo 2, cáncer en adultos. Reduce los síntomas de la depresión y de la ansiedad. Disminuye el deterioro cognitivo, mejora la memoria, potencia la salud cerebral. Yo no sé si los más jóvenes que estáis hoy aquí habéis probado a estudiar cosas del instituto, algún tema del instituto o del colegio, moviéndose o con un ritmo, nosotros que tenemos muy asimilado lo que es el ritmo, o un patrón de movimiento. La lección se queda muchísimo más rápido si lo haces con movimiento que sin movimiento, que si estás sentado en la silla en tu escritorio. Probarlo. Entonces, bueno, lo que decía antes, importantísimo el calentamiento fuera del instrumento, estudio en el instrumento y estiramientos después de tocar.
Deportes recomendados para músicos, esto ya es más específico, habría que especificar aún más a otro nivel qué tipo de instrumentos tocamos. Pero en general para todos es ideal la natación. A espalda y a crawl, nunca a brasa ni a mariposa. ¿Por qué? Porque son dos estilos en los que se fuerza mucho las cervicales. Y es algo que nosotros como músicos tenemos que intentar relajar lo más posible. Como decía antes, pilates, tai chi, el correr con un buen calzado y cuidado con el suelo, si corremos en asfalto o corremos en tierra. Gimnasia suave o no suave, dependerá de nuestra condición física, de nuestra edad. Bailes de salón, ritmos latinos, ballet, cualquier deporte, ya deporte como tal, pero practicado con moderación. Yo, si estuviera en mi mano el poder determinar un plan de estudios para músicos, por ejemplo, desde pequeños y también en adultos, haría que todo el mundo estudiase 1 o 2 años de ballet, porque es el mejor deporte, que no es deporte, pero es un arte, es una actividad física completa y que coloca el cuerpo de una manera estupenda, sin llegar a un exceso, porque los bailarines están luego hechos polvo también, pero 1 o 2 años de ballet yo se lo recomendaría a todo el mundo. Deportes no recomendados, esto tomadlo entre comillas, ¿no? Pues tenis, golf, porque hacen mucho desgaste de un solo brazo, con una musculación. Tener en cuenta que nuestra musculación es una musculación muy específica. Cuando tocamos un instrumento desarrollamos músculos que otras personas no desarrollan. Entonces, si hacemos un deporte como el tenis o el golf de manera intensa, nos podemos lesionar con mucha más facilidad. Deportes de contacto, pues por el riesgo de romper los huesos, básicamente. Lo mismo pasa con todos los deportes de pelota en las manos, voleibol, baloncesto, balonmano, porque nos podemos romper con mucha facilidad o fisurar cualquier dedo. Y el ciclismo es muy bueno, pero depende de la posición. Si es un ciclismo de carrera, con una bicicleta de carreras hay que tener cuidado con la posición de la espalda. Bueno, esto os lo doy de forma de ir acabando ya, muy ligera para que tengáis una idea de qué ejercicios se pueden hacer, pero esto forma parte de un curso de ejercicio físico para músicos. Calentamientos tienen que ser movimientos muy lentos, progresivos en intensidad. Aquí tenéis algunos ejemplos de movimientos, rotaciones. Depende del instrumento, pues tendremos que ir calentando manos, cara para los instrumentos de viento, cuello para todos, hombros para todos, pelvis para los que estamos, bueno, también para todos, para los que tocamos sentados obligatoriamente o para los que estudiáis de pie. Rodillas y tobillos, pues para los que estáis de pie sobre todo. Los estiramientos tienen que ser suaves y no pueden durar más de 1 minuto, como mucho 2 si está guiado por un especialista. Entre 20 segundos y 1 minuto. Menos de 20 segundos un estiramiento no sirve para nada, no estira. Estos movimientos de cuello son muy interesantes para estirar los esternocleidomastoideos y para colocar otra vez nuestro cuello en una posición natural después de haber estado tocando, estudiando. Estiramiento de brazos, todo el antebrazo, esto es fundamental para que hagamos este estiramiento. Estiramiento de isquiotibiales, también fundamental, seamos músicos o no. Todas las patologías de lumbares o muchas patologías de columna lumbar vienen dadas por un acortamiento del músculo isquiotibial. El músculo isquiotibial va por detrás de la pierna, desde la rodilla hasta el glúteo. Y se encoge, se acorta cuando no lo estiramos. Depende también de la flexibilidad de cada uno, ¿no? Se puede estirar así, se puede estirar así, por ejemplo, así también en esta posición también se estira, y aquí también lo que estiramos es una forma de relajar fantástica y maravillosa toda la columna. Y estirar espalda, por ejemplo, esta postura hace que estiremos también glúteos y descansa también cadera y sobre todo las lumbares y aquí también. Y conclusiones.
con todo lo que os he explicado, cada uno ahora tiene que analizar y ver qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, qué es lo que puede mejorar, qué es lo que ya hace. Y lo que está claro es que si hay algo que hay que mejorar, esta frase de Einstein a mí me encanta porque dice que no hay mayor locura que seguir haciendo siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Si queremos esperar resultados diferentes, tenemos que parar y empezar a analizar qué es lo que estamos haciendo no tan bien o qué es lo que podemos mejorar para mejorar en los resultados. Entonces, yo pienso, y quiero que os llevéis esta idea, que los músicos somos personas. es es evidente, ¿no? Pero entender que un músico es un trabajador desde un punto de vista integral hace que busquemos tener una vida saludable. Tener una vida saludable implica desarrollar hobbies, cuidar la alimentación, practicar actividad física, es decir, tener una visión holística, global del ser humano. No somos una persona cuando estamos haciendo música, cuando estamos tocando nuestro instrumento o cuando estamos en nuestro trabajo y otra persona fuera de ello. Somos un todo. Que nuestro trabajo afecta, ya os dije al principio, de forma positiva, pero también puede afectar de manera negativa. También quiero que os llevéis claro que no por ser músicos vamos a tener por qué padecer ningún tipo de enfermedad, pero sí tenemos unos riesgos a los que habrá que estar mucho más atentos y con una conciencia despierta para, ante la primera señal de alarma que podamos sentir, poder atajarla para que no se convierta en un problema grande, sino bueno, pues vale, he estado con un periodo de tiempo estudiando más porque tenía un concurso, porque tenía un concierto, pues tengo que ver físicamente cómo estoy. No he podido ir tanto al gimnasio, no he podido ir tanto a nadar, pues ahora voy a bajar el ritmo, voy a cuidarme, voy a ir a un fisio, voy a cuidarme en los hábitos de sueño, intentar descansar mejor, etcétera, para poder ser músicos felices, músicos completos y ser personas. Y con esto acabado. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y ahora si tenéis preguntas, pues me podéis decir. Dejo de compartir, ¿vale? Muchísimas gracias, doctora Marcela. Es un honor tenerla aquí con nosotros. Y bueno, pues aprovecho para comunicar que el doctor Alberto Urroz el día de hoy pues no va a estar presente debido pues causas fuera de nosotros, ¿verdad? Y bueno, em, y seguimos con la maestra, la doctora Marcela. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera realizarle. ¿Alguien preparó ya algunas preguntas? Bueno, yo quiero decir muchísimas gracias a la doctora Marcela por esta exposición maravillosa, muy completa, que nos hace ser conscientes de la importancia de fomentar esta actitud de atleta como músicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que a nivel institucional recomendaría, doctora Marcela, para que haya un cambio, digamos, a nivel curricular? Desde el primer momento, lo que yo recomendaría es que si hubiera una implementación de asignaturas. Muchas veces se da, los centros educativos, hablo a nivel estatal, por ejemplo, o incluso privados también, y hablo en España, piensan que con tener técnica Alexander es suficiente. La técnica Alexander es buenísima, pero es una parte. Creo que primero hay que hacer una labor de formación y de información. Es decir, a mí me gustaría saber si todas las personas que hoy nos están escuchando tenían conocimiento. Quiero pensar que sí, porque
les mueve un interés, ¿no? por estos temas. Pero el chico o la chica que está terminando sus estudios en la facultad, en la universidad o en el conservatorio superior, es consciente de esto, porque como decía al principio, es que ya somos trabajadores cuando estamos en la universidad, porque ya hay un requerimiento muy importante de horas de trabajo en el instrumento. Hablo horas de trabajo, nosotros decimos, no, estoy estudiando, ¿vale? Pero es que ese estudio no es estudiarte un tema de literatura, que también es estudio, es que nuestro estudio implica una actividad física. Por eso hablo de los músicos como deportistas de élite. Entonces, creo que lo más importante es esa labor formativa desde las más altas esferas. Porque supongo que, ¿por qué interesan estos temas? Pues empiezan a interesar cuando al músico le aparece una lesión. Y una lesión que ya es difícil de resolver o que le para automáticamente durante X tiempo en su labor. Entonces, ahí es cuando aparece el interés. Pero es que eso se podría haber evitado. O sea, pienso que es que la prevención se puede establecer. Obviamente, por ejemplo, claro, en las empresas, en las orquestas, deberían de hacer una audiometría a todos los músicos. Pero es que una audiometría habría que hacerla en violinistas, en instrumentistas de viento, violinistas y violistas, sobre todo flautistas, o sea, instrumentos con unas frecuencias muy agudas, porque es que la pérdida auditiva está ahí. Yo conozco muchísima gente que es que está sorda del oído izquierdo. Madre mía, o sea, es que es la antítesis, dice, pero si es que esto se puede evitar. Para empezar con pruebas. ¿Ves que estás perdiendo? Pues estudia con tapones. No te digo que des el concierto con tapones en los oídos, pero estudia con tapones. Yo como pianista acompañante, a mí me ha tocado acompañar trompetistas y tenía el alumno aquí, con la trompeta aquí. Más, si se le olvidaba la partitura, leían en mi partitura, con lo cual más pegado. O sea, no sé, llegaba a mi casa con un pitido de oídos que no era normal. Pues tapones, pues, yo oigo igual, pero me baja los decibelios. Entonces creo que lo primero es eso. O sea, dar asignaturas no tanto de aprender los músculos, porque somos músicos, no somos ni fisios ni médicos. No nos interesa saber cómo se llama el abductor del pulgar. Puede interesar a personas más específicas, pero a un músico no necesita saber tanto eso. Sí necesita saber básicamente lo que es una cervical y dónde está la columna lumbar, la muñeca, los huesecitos que tenemos en la muñeca, no mucho más, pero necesita saber que es que está exponiéndose a un riesgo que se puede prevenir. Y hay riesgos, como decía, de auditivos, que es que no los podemos evitar. Es que trabajamos con ese riesgo. Es como el albañil que trabaja en lo alto de un techo, se puede caer. Pero es que al albañil le ponen una cuerda de seguridad para evitar que si se resbala, que no se haga daño, o que sea el menor daño posible. Porque a nosotros no. En las orquestas, ahora en España, yo no sé, en México, han empezado hace ya unos años a poner sillas más ergonómicas. Si no, la gente está en sillas que están tocando la orquesta así, echados para atrás. No es posición para tocar en la orquesta. Entonces creo que ese es el camino, pienso. Qué importante tema, porque, o sea, si los maestros pueden tener esta información en las escuelas, empezando desde ahí, pueden detectar las necesidades que ocasiona muchas de las veces pues una mala técnica, Claro. la ejecución, Sí, sí, sí. incluso maneras también de psicológicas, ¿verdad? Que pueden notarse como fisiológicas, Sí, ¿verdad? sí. Como lo que mencionó sobre miedo, ansiedad. em, y otros tipos de Sí, trastornos, sí, ¿verdad? sí, Pero sí. fisiológicas de que dolores estomacales, temblores de las manos, sudoración, en fin, hay más. Pero todo esto, lo que menciona es muy importante para las escuelas, sobre todo, que desde ahí, porque es que desde ahí, desde la escuela, es donde se origina mucho de los problemas que a Claro. futuro, ¿verdad? Pues ya Sí, salen a relucir. sí, sí, yo siempre he pensado, perdón, dime. Yo siempre he pensado que desde los
primeros cursos, todos los cursos son importantes, pero desde el momento en que ponemos un niño con un instrumento, ese primer día es el fundamental. Ese primer día y esos primeros años en donde el niño o el joven va a adaptar su cuerpo a un instrumento de tortura. Pues se puede llegar a convertir en un instrumento de tortura y no es un instrumento de tortura. Pero claro, por eso hay una técnica. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que lo que decía, que es tabú decir, me he hecho daño y me ha salido una tendinitis porque he sido un bruto y me he pegado una cantidad de horas estudiando que no debería. Pues, pero claro, o ¿qué pasa? O tengo una mala técnica. Entonces la gente no lo dice porque piensa que tener una lesión es porque se tiene una mala técnica. Obviamente la técnica se debe de revisar. Hay veces que las lesiones vienen producidas por mamá. Eso es cuestionable. Pero no siempre una lesión es por tener mala técnica. Entonces, claro, ahí está la vergüenza del músico. Es decir, ¿cómo voy a decir yo que tengo una tendinitis? Me van a pensar que es que yo no tengo buena técnica. La técnica es conseguir el máximo resultado con el mínimo esfuerzo. En el instrumento que sea, la relajación, el tener una conciencia corporal. Por eso digo lo del ballet, porque en el ballet se aprende a tener una conciencia hasta de las pestañas. Entonces, creo que así como, por ejemplo, en Italia los médicos les obligan a estudiar griego en el primer año de medicina, no se evalúa, pero para que sepan de dónde vienen todos los nombres médicos, que vienen en general todos del griego, pues creo que a los músicos no nos vendría mal hacer una actividad física así. Es muy interesante lo que menciona, doctora, del ballet, es movimiento y mucho creo de los problemas físicos, ¿no? De los músicos es la falta de movimiento y la falta de esa relación del cuerpo con el movimiento, con la música. Entonces, se me hizo muy interesante resaltar ese punto, ¿no? Del movimiento. Sí, porque nosotros nos movemos, pero te hablo desde mi instrumento, muevo los dedos, pero estoy moviendo los brazos y mi espalda está sujetando mis clavículas, mis hombros. Entonces hay un hiperdesarrollo de determinados grupos musculares y un déficit de desarrollo en otros músculos. Por eso lo de la actividad física compensatoria, ¿no? Lo de la foto de esa caricatura del trombonista con el brazo así y el otro bracito flaquito, flaquito, pues es que cuando los instrumentos son asimétricos, o sea, el piano es simétrico, pero no, hay muchos instrumentos que no lo son. Entonces, hay que hacer trabajos compensatorios. Todos los músicos y en realidad todas las personas deberíamos de trabajar mucho la espalda, porque estamos todo el día o en la computadora, o sentados en el sofá, o sentados comiendo, o sentados en el autobús, en el tren o en el metro. O sea, hacemos una vida muy poco saludable y muy poco activa, que hace que nuestra musculatura posterior de la espalda esté realmente muy poco trabajada. Y eso no nos ayuda como seres humanos, más allá del instrumento que toquemos. O sea, ya no solo por ser músicos, por ser personas que debemos trabajar la espalda. Y sobre los horarios, interesante este dato que menciona usted, porque muchas de las veces pues estamos acostumbrados, ay, bueno, 8 horas ya cumplimos y ya está súper bien. Hay veces que pues con 8 horas pues no, ¿verdad? Y lejos de eso, bueno, pues nos podemos lesionar. Y como dicen, no es necesario tantas horas, es a No. conciencia en cosas específicas y bueno, unas 50 minutos, descansar, hacemos otra actividad y regresamos otra vez. Sí, yo pienso que es lo más saludable. Pero claro, eso hay que enseñarlo. Porque luego se busca la tendinitis, el túnel carpiano y que, ¿verdad? Todo. Pero eso hay que enseñarlo, hay que enseñarlo en las aulas y hay que enseñarlo desde pequeñitos. O sea, la postura al sentarte en el piano tiene que ser esta, porque es la más natural. Y luego hay que adaptarlo, porque hay chicos que son altísimos, hay chicas que son bajitos, hay chicos que tienen manos muy grandes y no van a tener problemas de extensión en un violín, no, pero en una viola, en un violonchelo pueden tener más problemas de extensión, en un contrabajo ni te digo. Sí, claro, si toca un contrabajo una chica que es muy bajita, con unas manos muy pequeñitas,
te va a costar un sobreesfuerzo en comparación con un chico que tenga una mano grande. O sea, es que eso es fisiología, es anatomía pura y dura, ¿no? Entonces, la adaptación que uno hace al instrumento, cuando no podemos adaptar el instrumento a nosotros, es muy grande. Muy grande, por eso a mí me encantaría que hubiera pianos con teclas para niños pequeños. O como hizo Barenboim, que se hizo construir un piano con las teclas más estrechas porque tiene una mano pequeña para poder llegar cómodamente a una décima. Entonces dices, jolín, pues es que ahí ya no, me quito un montón de esfuerzo que tengo que poner. Es así. Qué Pues, maravillosa, pues toda la información que nos ha brindado, doctora. La verdad, a mí me encantó. Estoy más muy, muy gracias. contenta, es una de las, ahora sí es como masterclass. Es un honor de Este, verdad poder yo- colaborar y que la Ajá. gente, creo que lo mejor que se puede hacer es divulgar y difundir todo esto para que... Doctora, ¿tendrá algún contacto que a lo mejor alguien de aquí quisiera hacerle una pregunta o Sí, lo puse al final, no sé si lo copiaron. Mi email es Marlimel, lo pongo en el chat. Sí, sí, por favor. Y si alguien tiene alguna otra pregunta, todavía tenemos tiempo para otra. qué les pareció? También es importante que se Sí, quede con el conversatorio del día de hoy. Si pudiéramos, me gustaría hasta escuchar a cada uno de ustedes. ¿Quién quiere empezar? tan tímidos. A ver, Bueno, pues yo, si quieren yo. Les he aburrido. adelante, Meli, si puedes activar tu cámara, por favor. Ay, no, estoy desarreglada. Está bien. Adelante. Este, pues bueno, yo primero quiero agradecer por la charla. Eh, pues ahorita yo estoy haciendo unos estudios acerca de esto y pues me interesa muchísimo este tema. ¿A qué Eh, te dedicas, Meli? ¿Cómo? ¿A qué te dedicas? Soy músico de orquesta y también pues doy clases y ahorita estoy haciendo un doctorado en educación. Ah, Interesante. Sí, y precisamente digamos que mi proyecto de investigación es acerca de la salud de los músicos y de la relación que ésta tiene con las prácticas que se dan en el aula, ¿no? O sea, ¿qué relación hay ahí? Y pues básicamente porque no, digamos, yo como docente y como músico no quiero repetir ese patrón, ¿no? De que a uno le enseñan a repetir y a imitar, ¿no? Lo que hace el profesor. Este, entonces, mi pregunta ahí va en si hay estudios o si conoce algún estudio que esté, digamos, en esta perspectiva, ¿no? Como hacia este camino ¿Hacia el camino específico de la educación de la o educación, sí. de la educación de los músicos para la prevención de lesiones o qué? Hacia la enseñanza instrumental, digamos, de malas praxis o no sé, como que estén relacionadas con la salud de los estudiantes Ah, de vale, instrumento. sí, hay muchas. Eh, hay una, hay una revista americana, que ahora no me voy a acordar el nombre, pero si tú pones en el Google Scholar, Google Académico, ahí tienes un gran buscador. Otro, puedes encontrar mucho. Mi tesis doctoral está colgada en la red. Marcela, mi nombre, Marcela Linari Melfi, eh, la tienes a tu disposición con toda la bibliografía. Eh, hay muchas tesis doctorales, hay muchos artículos. O sea, en lo que va de siglo hay un boom realmente de todos estos temas, desde el 2010 para ahora sobre todo. Ujú. Eh, hay revistas especializadas médicas, tienes un buscador que se llama PubMed, Ah, sí. no sé si lo conoces, Sí. sí, entonces no lo escribo. Eh, ahí hay artículos también. Eh,
Básicamente eso, o sea, en red hay ya muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, por ejemplo, en España la página web del Ministerio de Educación eh, se llama, hay una parte donde están todas las tesis doctorales publicadas, leídas y defendidas. Entonces viene toda la información, se llama TESEO. Si tú pones TESEO, Ministerio de Cultura España, te aparece y ahí puedes buscar por persona, por título, por autor o por tema. Ah, Y súper. entonces si pones por tema relación, pedagogía, salud de músicos, patologías músicos, palabras así claves, te van a aparecer. Luego otro sitio donde encontrar cosas, no siempre están publicadas en red, son actas de congresos, que sí hay muchos, por ejemplo, congresos de psicología, eh, de psicología y música, tienes congresos de salud musical, en inglés hay muchísimo y en español también. Son muy potentes en Brasil en cuanto a... en Brasil se estudia muchísimo la ergonomía y en Italia también. Tienes muy buenas tesis doctorales y muy buenos estudios, algunos no son nada buenos, pero otros sí, de ergonomía en Brasil. El portugués se entiende bastante bien, leído no es difícil de entender. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Oliverio. Sí, buenas tardes, buenas noches, doctora. Hola. Agradecerle nada más, déjame prender mi cámara, a ver si. Ahí está ya. Nada más Hola, ¿qué para tal? agradecerles, agradecerle a usted y bueno, a los organizadores también de la conferencia. Muy bueno, muy buen material. La verdad es que, bueno, yo soy alumno de la maestra Cassandra Betancourt, alumno de piano. Y bueno, pues sí, todas las recomendaciones, pues sí, me ayudan bastante. Sí, muy, muy agradecido. Muchas gracias. Y a Nada, me mí, pues alegro. es a mí lo que en mi particular, en mi caso, es la espalda, o sea, como que la postura, ¿verdad? Tienes que estar bien derechito y la postura bien. Entonces, sí, todos esos consejos, pues sí, son de mucha utilidad. ¿Qué te duele? La Las espalda baja, lumbares. la Las espalda baja. lumbares. Si estudias mucho tiempo, hay veces que hay sillas, no sé si las conoces, con respaldo, que no son nada ergonómicas porque obviamente los pianistas nos tenemos que sentar sobre los isquios, posiciones, ¿no? O sea, en el filo de la banqueta. Con lo cual, aunque sea una silla, el respaldo lo tienes a Muy esta atrás. distancia de la espalda. Ujú, Pero hay unos rulos ujú, que a veces se pueden comprar que se usan para hacer estiramientos, unos rulos como de 15 centímetros duros, o si no te lo puedes inventar con una toalla, enrollando una toalla, y te ujú, lo pones, si estudias en una silla que esté a tu altura, dar la banqueta esa, porque tiene mucho sentido, la verdad, te puede aliviar para trabajar con un descanso lumbar. Pero lo mejor sería, o sea, eso es para que aguantar un poco más mientras ujú. estudias. Lo mejor sería hacer un trabajo de abdominales y de musculatura a fortalecer la espalda. Nadar. Nadar además tiene la gran ventaja de que a nivel articular no hay un desgaste, porque al estar en el agua Ujú. no tenemos peso, fuerza de gravedad. Entonces se trabaja la musculatura, pero la articulación no se desgasta. Ese es muy bueno. Si no tienes una buena técnica de natación, pues apúntate a clases. Yo lo recomiendo. Con ir 2 veces por semana a nadar, en 3, 4 meses, uno nota un cambio brutal, brutal. Y si el dolor persiste, a lo mejor sí debes de ir a un médico para ver, porque a lo mejor puede haber una lesión más seria. Sí, sí, O voy a hernia intentar, que mejor no operar también, o sea. claro. Sí, 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 no, muchas gracias. Voy a probar eso y voy a probar
lo de inclinar un poco la banca. A ver, Hay banquetas que tienen unos tornillos en la parte de atrás atrás. para subirlas e inclinar un poco. Sí. Claro, la inclinación no puede ser exagerada porque si no uno está incómodo porque te resbalas, ¿no? Como Sí. que te vas a caer. Ujú. Pero sí, si no pones 2 libros en la parte de atrás de la banqueta, una guía antigua de teléfonos, Sí, sí, sí. Ah, sí. y solucionado. Perfecto. Pues muchas gracias de nuevo y gracias a los organizadores. A ti, Gracias, gracias. doctora. Adiós. Gracias, Estoy. adiós. ¿Alguien más? ¿Mencía? Mencía. Mencía, dime, Mencía. Hola, Hola, corazón, ¿qué tal? ha estado muy interesante la charla. ¿Te ha gustado? Sí, ¿La puedes poner en práctica? sí, ¿Tú cuántas horas estudias al día de piano? depende del tiempo, pero a veces bastante. Bastante, ¿cuántos son? ¿4, 5 o más? 4 o 5, sí. Bueno, pues ya sabes, o sea, Mencía es ganadora del concurso del certamen de EPTA en Granada este año. Y, Felicidades. ¡Felicidades! y entonces, pues claro, es muy jovencita y necesita, obviamente, compagina sus estudios en el instituto con los estudios en el conservatorio. En España no hay una manera de conciliar eso, con lo cual van por la mañana al instituto, corrígeme Mencía si me equivoco, ¿no? Y por la tarde vas a clase al conservatorio e irás mínimo 3 días, ¿no? Sí, Claro, con lo cual compaginar ambos estudios se hace realmente muy difícil. Hay veces, los profesores en conservatorios aquí acabamos de trabajar normalmente a las 10 de la noche. Entonces, y claro, si acabamos nosotros de trabajar a esa hora, es que los chicos acaban a esa hora también. Es complicado que puedan estudiar y por eso hay veces, me imagino, no me decía que tienes que estudiar más horas, a lo mejor el fin de semana, porque habrá días que no puedes estudiar nada, ¿no? sí. ¿Y tienes alguna pregunta? ¿Alguna Mm, duda? sí, es verdad que me suele pasar un poco lo de la espalda, que la parte baja cuando estoy mucho tiempo me suele doler. Pues lo que le decía, lo mismo que le decía a Oliveiro, intentad también relajar. Cuando dejéis de estudiar, te tumbas en el suelo, no sé si te acuerdas el dibujo de llevarse la rodilla al pecho, nadar, si puedes, aunque sea esos 2 días por semana, irte a nadar, con 40 minutos que nades, 45 es suficiente, no necesitas más. Porque además la natación fortalece toda la musculatura interna de la columna, que es la que la mantiene recta. O sea, generalmente el dolor de espalda es porque no hay músculo, y falta musculatura. Si os fijáis, si os metéis en cualquier página web, buscáis musculatura de la espalda por detrás, tiene muchas capas de músculos, ¿no? Y los que están más pegados a la columna son muy chiquititos, luego cada vez son más grandes. Entonces, lo que hay que buscar es tener fuerte esos estabilizadores para que cuando uno se siente, por eso lo del ballet, cuando uno te sientas en el piano, automáticamente estás bien sentada. ¿Qué pasa? Que empezamos a estar así y la posición en el piano es muy anatómica. Tienes que estar apoyada sobre los 2 pies, con una pierna delante, otra detrás, para tener equilibrio, para poder bascular sobre la cadera. Y la columna, si tú te sientas sobre los isquiones, automáticamente la columna se pone derecha. ¿Qué pasa? Que cuando uno se empieza a cansar, empezamos a hacer así, y ahí empiezan los dolores. Pero nos cansamos porque no tenemos la espalda. Ya, nosotros estamos siempre hacia adentro, exagero mucho el movimiento, tenemos que intentar abrir hombros y fortalecer todas las escápulas. Entonces, para el dolor, el mejor antídoto es el ejercicio. Un ejercicio suave, o sea, no vayáis ahora a levantar 30 kilos con una pesa porque os vais a lesionar. Por eso digo que la natación en ese sentido, si lo puedes hacer, genial. Que no es fácil. Yo sé que la natación es un rollo, sobre todo para las chicas, con el pelo en invierno. O sea, realmente tiene sus inconvenientes, pero tiene muchas ventajas. Es excelente. Yo nado 2 veces, 2, 3 veces a la semana y Y yo también. diferencia, ¿no?
Además relaja mentalmente, o sea que es que sirve también para desconectar. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Melissa? ¿Melissa? A lo mejor no está. No, A lo mejor no está. tarde. Maestra Paulina, ¿tiene algo que... No, nada más, bueno, agradecer a la doctora Marcela por esta maravillosa conferencia o una masterclass, como dijo la maestra Cassandra, la importancia de la mentalidad, de fomentar una mentalidad atleta en nuestra práctica diaria y también, bueno, en su momento a nivel curricular. Hablaron también aspectos también, por ejemplo, de la meditación, eso ayuda muchísimo también, ¿no? Considero que meditar antes de estudiar es fundamental para lograr niveles de concentración más eficaces. Y bueno, todos los temas que se hablaron y todas las, ¿cómo se dice? Las soluciones que nos dio son de muchísimo valor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotras y ya sabéis que quien necesite puede contar conmigo para lo que sea. Ay, Gracias, muchísimas gracias. Gracias a Venga, todos. muchísimas Gracias. gracias. Gracias a Chao, todos. hasta luego. Bye bye. nos vemos. Hasta luego. Adiós.